Estamos ya en Semana Santa y bueno, la Semana Santa tiene muchas tradiciones, no solamente en lo que corresponde a ir a procesiones, asistir a la misa, sino también en la dimensión gastronómica, en las tradiciones culinarias, en la comida que comemos. Y para hablar de este tema nos visita hoy Claudio Meneses. Él es tradicionalista y además restaurador. Hablábamos del significado de esa palabra. ¿Qué es un restaurador? Un restaurador es un empresario gastronómico, pero es una persona que además de ser un empresario no solamente se limita a la parte puramente empresarial, sino que conoce muy de cerca los fogones y qué cosa es lo que se prepara y cómo se prepara. O sea, está entre ser un emprendedor y ser un chef también. Así es. Hay chefs que se convierten en restauradores y restauradores que se convierten en chefs. Raramente se puede hacer las dos cosas bien. Por lo general, los grandes cocineros tienen un buen administrador, un buen operador detrás, y los grandes empresarios gastronómicos se buscan los mejores chefs. En España se usa mucho ese término, pero en Perú yo nunca lo había escuchado. En el Perú se usa poco y debería usarse porque es el término correcto. Quien se dedica al manejo de restaurantes, a la empresa de restaurantes, es un restaurador. Y quería, bueno, para empezar a preguntarte, ¿se puede hablar de una tradición gastronómica de Semana Santa viva todavía en Perú? Creo que cada vez menos. Creo que cada vez menos porque la tradición gastronómica de la Semana Santa tiene que ir de la mano con una actitud católica, para los que profesan la fe católica, naturalmente. No solamente es la comida, es además la renuncia de los pequeños lujos de la cocina, más allá de los puramente personales. Pero si, por ejemplo, nosotros nos damos con un cierto exceso, cierto tipo de lujos o de gustos, bueno, pues durante Semana Santa hay que limitarlos o eliminarlos. Es el sacrificio que le pide la Iglesia Católica a los fieles. Que la mayoría de gente entiende como lo que se conoce como ayuno y abstinencia, que conversamos. Pero estos términos no son tan simples de descifrar, ¿no? Y se confunden. ¿Qué significa para empezar el ayuno? El ayuno significa estrictamente comer una sola vez al día. No significa no comer. De acuerdo. Hasta bien entrado el siglo XIX, el ayuno era una sola comida que se hacía a la puesta del sol. Después se adelantó a las 4 de la tarde, porque imagínate todo el día estar sin comer hasta la puesta del sol. Y hoy día se dice que puede ser una comida alrededor del mediodía. No significa tampoco que no se va a comer absolutamente nada en la mañana, pero muy poquito, muy poco, lo suficiente como para poder aguantar hasta el almuerzo, en el que se va a almorzar una sola vez y muy ligero. O sea, es hacer un pequeño sacrificio, Es digamos. hacer un pequeño sacrificio, pero no es privarse por completo de comida. No lo es en ninguno de los países ni en ninguna de las épocas. El ayuno se refería a una sola comida. Y abstinencia, se interpreta usualmente como no tener relaciones sexuales. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Nada que ver. Pero ¿por qué? Eso es una creencia muy difundida, ¿no? Es una creencia muy difundida, pero está mal. La abstinencia se refiere exclusivamente a no comer carnes ni rojas ni blancas. En consecuencia, la única carne que se puede comer es el pescado. Hasta el siglo XVIII y XIX en algunos países, además de no poder comer carnes rojas y blancas, no se podía comer ni miel, ni productos lácteos, ni huevos. Ahora los huevos son parte regular de la dieta y de los platos de Semana Santa. ¿Y esto aplica para el viernes? ¿Algún otro día de la Semana Santa también? Durante la Cuaresma, son los que 40 son 40 días que arrancan con el miércoles de ceniza, y que terminan con el Viernes Santo, los días de ayuno y abstinencia son 2. El miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Los otros viernes son viernes de abstinencia, es decir, no se puede comer carnes durante la Cuaresma. Durante toda la Cuaresma, durante los viernes. Toda la Cuaresma, así es. Los viernes. Ni carnes rojas ni blancas. Ni blancas, solo pescado o verduras o vegetales, ¿no? Pero los únicos días de ayuno y abstinencia son, te repito, el miércoles de ceniza y Viernes Santo. Y no tienen nada que ver con otras cosas. ¿Y esto es parte de la ley canónica? Está en la ley canónica,
y que varía. Cada episcopado, cada conferencia episcopal de los países católicos mayoritariamente, lo tienen en un capítulo de la ley canónica. Pero, ¿y esto de que se acostumbra a comer pescado es sencillamente porque no se puede comer carne roja? ¿O hay algo explícito? No. Hay dos tradiciones muy antiguas, de origen bíblicas y prebíblicas. En dos capítulos del Evangelio, en el Evangelio de San Juan y en el Evangelio de San Lucas, se hace mención al pescado. En un caso a la pesca milagrosa, claro, y en otro a la multiplicación de los panes y peces. ¿Okay? Y dos cosas en las que interviene Jesús y que, según la tradición, mostraría el favor que tenía Jesús hacia la carne de pescado, hacia el pescado. La razón prebíblica es que muchas tradiciones cristianas tienen su origen en tradiciones paganas. ¿Okay? Y el día viernes, que es el día tradicional de abstinencia, no solo durante la Cuaresma, antiguamente todos los viernes del año, el día viernes es el día de celebración de la diosa Venus. Y la comida favorita de la diosa Venus era el pescado. Entonces, el viernes y el pescado, la tradición de comer en honor de la diosa Venus, el pescado se mantuvo en las tradiciones. Así es. Qué interesante. Pero y de respecto de la abstinencia, tú comentabas que no aplica a todo el mundo, sino que hay un rango de edad. Exacto. Y esto es a nivel de todos los católicos. La abstinencia rige a partir de los 18 años, es decir, los mayores de edad, hasta los 59. Antes de los 18 años no rige la abstinencia, pero sí, como te decía, de los 14, es de los 14. De los 14 a los 59 la abstinencia, y de los 18 a los 59 el ayuno. Correcto. O sea que un niño de 13 años o de 12 años puede comer carne. Y no ayuna, naturalmente. Pero y 59, y a los 59 o 60 años alguien todavía, hoy en día es relativamente joven. Hoy día los 60 son los nuevos 40, ¿no es cierto? Entonces, cuando se determinó esta edad, probablemente a los 60 uno era considerado un anciano. Así es, y que es difícil llegar. Pero hoy día, se ha mantenido, la tradición no ha variado. Pero digamos, esto es algo que podría modificarse en la ley canónica. Podría. Hoy día la gente vive más. Ahora, no es una mala idea comer menos carne, si uno quiere vivir más. Desde el punto de vista de la salud. Desde el punto de vista estrictamente saludable. Pero, como yo siempre digo, el veneno está en la dosis. Mientras uno sea equilibrado en las dietas, no pasa nada. Y durante la semana... propiamente de la Semana Santa, es decir, del lunes que comienza el domingo, que comienza el domingo de Ramos. Que comienza el domingo de Ramos. ¿Durante esos días existe algún tipo de restricción? Sí, en realidad es la misma restricción que aplica a toda la Cuaresma. Y es, la Semana Santa no es una festividad ni celebratoria ni de tristeza. Es una celebración de reflexión. Y entonces es una época de introspección. Y la Iglesia le dice a los católicos que deben medirse en todo, sobre todo la Semana Santa, ¿no es cierto? Inmediatamente después del Domingo de Ramos. Esto es abstenerse de todo tipo de excesos. De todo tipo de excesos. O sea, alcohol, fiestas. Pero te repito, no por tristeza, sino por introspección. Es para poder reflexionar. Incluso de no competir en el trabajo, incluso de pensar más en el prójimo que en uno mismo. Es puramente de reflexión. ¿Por qué? O sea, porque la gente piensa que es para hacer como un sacrificio, ¿no? Algo así como para... Lo que pasa es que la Biblia, la Iglesia dice que Dios no pide nada que no haya hecho o que no haya dado. Y si Él se sacrifica por los cristianos y los católicos, un mínimo de sacrificio es lo que ella pide, ¿no? O sea, por ejemplo, no escuchar música muy fuerte. No ir de fiestas, no ir de parrandas, que es un poco lo que decías al comienzo, todo lo contrario que sucede en Semana Santa. Uno espera los 4 días, viaja y arma, y claro, no come carne, pero en el Perú pues no comer carne
Primero que nunca se ha comido mucha carne en el Perú. Ajá. Y segundo, tenemos el mejor pescado del planeta. Claro, O sea, no es un gran sacrificio. No es un la gran verdad, sacrificio. con Habría lo que rico es el comer, pescado. habría que limitarse en todo. Claro. Pero digamos, en estricto, tomarse, digamos, una copa de vino, algo, no está para prohibido nada, por... para nada. No, para nada. Es la moderación lo que Moderación, demanda la... Exacto. Y además hay, ya si vamos a regiones específicas del Perú, hay ciertas tradiciones o platos típicos que puedan ser fácilmente identificables. Sí los hay, sí los hay. Para comenzar, los panes pascuales. En todo el mundo católico, durante la Pascua el pan no está prohibido y se hace de una forma o de otra. En España, en Italia, en Francia, en los países católicos y en el Perú no es ninguna excepción. Panes de distintas formas se hacen durante la Semana Santa, algunas veces enriquecidos precisamente porque se come menos y se come menos proteína. Entonces hacen panes que se hacen con huevo, con yema de huevo, a los que se les agrega miel, se hacen panes enriquecidos, ¿no es cierto? La otra cosa es que... ¿Eso es algo que se encuentra en Perú? Sí, también. Claro, los panes de Pascua a lo largo, sobre todo en la sierra, donde estas tradiciones se han mantenido más. ¿Que es algo traído de España? Sí, que viene de Europa. Como viene el Italia, trigo, imagino, como ¿no? viene Sí. el trigo. Claro. En Italia se usa la colomba, es un panetón en forma de paloma y sin las pasas, ¿no es cierto? Claro. En España se hacen trenzas y panes de Pascua de todo tipo. Claro. Se hacen tortas de verduras con huevos adentro. El famoso pastel de acelga, que hoy día se come todos los días, antes se conocía como la torta pascualina, porque era el plato principal del día de Viernes Santo, que era verduras, espinaca, ahora se usa masa de acelga, huevos y queso en una masa de pan. Ese es por eso el pastel de acelga nuestros abuelos lo llamaban pascualina. En algunos países de América Latina se sigue llamando pascualina y se sigue consumiendo solo durante Pascua. Sí, porque ahora es algo, digamos, ahora cotidiano. Es como una empanada, es una cosa muy ¿Y hay algo popular. que podamos decir que es exclusivamente del norte o algo que sea de Arequipa? Que tiene raíces un plato importante vinculado a los viernes de abstinencia existe en Arequipa, que es el chupe de viernes. En Arequipa hay, por tradición, una sopa para cada día de la semana. El chaque, el rachi, para todo el año. Y los viernes siempre se come la sopa de viernes, que es una sopa espesa, tiene maíz, tiene zapallo, tiene papa. Contundente. Pero no tiene carne, al contrario de las demás. Tiene tradicionalmente machas, pescado seco y huevere, pescado seco, que en Arequipa se conoce como caucao. Es otro... Puro fósforo. sí. Y ese es el chupe de viernes. Pero es el viernes de Viernes Santo. Es el viernes que se come toda la semana, pero que nace como por este precepto católico de no comer carne los días viernes. Y el Viernes Santo se come... Lo que pasa es que nadie come una sopa todos los días en Arequipa, pero... Claro. El Viernes Santo se come el chupe de viernes. En el norte es muy común la malarrabia, que es piurana. Piurana, pero se come en Piura, se come en buena parte del norte. Lambayeque, La Libertad. Así es. ¿En qué consiste la malarrabia? La malarrabia es plátano, pescado frito y arroz, ¿no? Y algún otro vegetal. No es una sopa, es un... No, es un plato seco. Es un plato seco. En la sierra casi siempre sopas. Sin carne, con verduras. Y en la selva tiene una tradición más reciente, ¿no es cierto? Entonces las sopas no son un producto amazónico. Prueban a comer sopa con ese calor. Y vas a ver por qué. Y además paradójicamente la selva es una despensa muy rica en un montón de productos, pero gastronómicamente no es tan elaborada. Poco elaborada. ¿No? Tienen maravillas en productos de río y es lo que comen. ¿Y hay algo que podamos identificar como limeño, algo muy limeño que se coma en la Semana Santa? En Semana Santa, hasta hace unos 30 o 40 años, se hacía el bacalao. El bacalao. El bacalao a la vizcaína, muy español. Se hacía el bacalao con garbanzos y arroz. Y el bacalao deriva del uso europeo, sobre todo en las ciudades donde conseguir pescado fresco era muy difícil.
Además, no hay que olvidar... El bacalao es seco, ¿no? Es pescado seco. No hay que olvidar que la Semana Santa coincide en el hemisferio norte y en Europa con el fin del invierno, el comienzo del otoño. Ajá. El invierno es una época difícil para pescar, ya sea en ríos que en mar. Entonces, al pescado al que había que recurrir era el pescado seco, que se conserva. Se seca con sal. Se seca con sal. Y tiene un sabor bien intenso, ¿no? Tiene un sabor muy intenso. Yo te voy a confesar que los secos salados que vienen acá, que son secos duros, en realidad se comían por tradición, pero ahí tienes una penitencia verdadera, porque comer eso es malísimo. Ha sido malo. Eso sí que es un sacrificio. Siempre ha sido malo. Los italianos y los españoles del norte tienen un bacalao seco que no es del todo seco, no es seco duro que parece un leño, es más flexible, no lo secan tanto, de manera que es más fácil desalarlo y rehidratarlo y es más comible. La razón por la que se le seca es por conservarlo. Para conservarlo. Pero que ya hoy en día no haría falta. Porque no haría ninguna falta. Pero ahí tienes una tradición. ¿Ves? En ningún lado te dice que tienes que comer pescado seco. Pero el abuelo lo comía, el bisabuelo lo comía. Además tenía que ser el bacalao noruego porque era el mejor, etc. La verdad es que, mira, yo he tenido oportunidad de comer estos bacalaos secos en varias partes del mundo y no le encuentro gusto. O sea, no le encuentro ninguna gracia. Si tienes acceso, además es un sabor fuerte. Si tienes acceso a pescado fresco, pues come fresco. La única razón por la que te comes el seco es porque no había acceso al fresco. ¿Y el bacalao a la vizcaína se puede hacer reemplazando el bacalao por otro pescado? Absolutamente. ¿Cómo es el vizcaína? ¿Cómo es la preparación? Es un pescado frito en mucho aceite, es casi un confit. Es decir, cocinado bajo aceite de oliva, y en este aceite se saboriza con pimentones, con cebolla, con ajo, y se acompaña con garbanzos cocidos en un plato hondo. Nosotros le agregamos el arroz, que creo que es un acompañamiento con el que gana cualquier plato caldoso, ¿no? Claro. Y en cuanto a sabores dulces... Los dulces son muy importantes. Son muy importantes. Antes de que fueran más accesibles distintos tipos de comida, el dulce era importante durante la Semana Santa por dos razones, porque el dulce sacia muy rápidamente el hambre. O sea, uno se empalaga. Exacto, te comes 2 picarones y no quieres comer nada. Claro. Por eso los dulces se comen al final. Pues los comes por delante, no comes nada. Claro. Y incluso si uno comió mucho, a veces no llega al postre. ¿No es cierto? El postre llena. Y durante Semana Santa, sobre todo los días de ayuno, que solo se podía hacer una comida, se comía un poco de pan con algo de queso en aceite. Y eran importantes los buñuelos, por ejemplo, o las torrejas dulces. Las torrejas que se podían hacer de zapallo, se podían hacer de arroz, se podían hacer de muchas cosas, y se endulzaban con miel. ¿El buñuelo es básicamente un pan dulce? El buñuelo es una masa leudada, como el picarón. El buñuelo es un antecesor del picarón. Se leuda, se le agrega levadura, se leuda y después se fríe. Entonces la carga de aceite más la carga de azúcar te da esta sensación de saciedad. Puedes comer mucho más papa sancochada que papa frita. Pasa lo mismo con... Claro, porque tiene más grasa. Exactamente, te da esta sensación de llenura. Pero siempre han sido importantes los postres. Hay postres de Semana Santa, habían sobre todo los postres conventuales, que hoy día han entrado, como dirían los americanos, en el mainstream, en la corriente, como los mazapanes, como los buñuelos, como las galletas dulces, como los panes enriquecidos dulces. Que se producían dentro de los conventos y hasta la fecha. Se producían dentro de los conventos, porque el azúcar siempre fue caro, fue un producto caro, hasta que se descubren los procesos de industrialización del azúcar, y el azúcar se hace barato. No es que no se conociera que existía, pero era caro, era un producto casi de lujo. Entonces se endulzaba mucho con miel y con melaza. Y ¿Cuándo es que se industrializa la azúcar? Lo industrializa un industrial inglés, Turner, este famoso filántropo, no el pintor, sino el filántropo Turner, que dona con la plata que hace con el proceso que desarrolla para refinar el azúcar, dona un ala completa del Museo de Londres, del Museo de Arte ¿Esto siglo de Londres. XIX?
Un poquito antes, finales del 18, comienzos del 19. Antiguamente el azúcar de caña refinada eran cristales muy gordos, muy parecidos al azúcar rubia, pero con una menor capacidad de endulzar. Y los huevos de Pascua, que es algo que hoy en día sí está bien vigente. Ok, sí. Los huevos de Pascua que se usan en Pascua se hace porque la Pascua católica coincide también con una celebración pagana. ¿Por qué la Pascua se mueve todos los años? ¿Por qué no es el con mismo el día calendario siempre? lunar, ¿no? Exacto. La Pascua coincide con la semana siguiente a la primera luna llena del equinoccio de otoño en el hemisferio sur y de primavera en el hemisferio norte. En otras palabras, significaba en el hemisferio norte el fin del invierno, el renacimiento de la vida, ¿no es cierto? Se comenzaban a sembrar los campos, los animales empezaban a reproducirse. En el hemisferio sur es lo contrario. Exacto, pero es una tradición que hemos traído del hemisferio norte. Y desde las tradiciones paganas más antiguas, pasando por las romanas, las nórdicas, un símbolo de vida ha sido siempre el huevo. Y entonces, se regalaban huevos, precisamente, y se pintaban huevos como una celebración a la vida, el fin del invierno, que además pues mataba a cualquier cantidad de gente, ¿no? Claro. Entonces era un renacimiento general. Y como coincide con la Pascua cristiana, se fusionó con el hábito y entonces se regalan huevos a los niños. Que además son de esconderlos, dulce. porque también parte de la tradición es esconderlos. Eso es una tradición nórdica. Donde se hacía precisamente eso. Cuando llegaba el equinoccio de otoño, se escondían huevos pintados para los niños, o panecillos, o regalos, ¿no? ¿Y qué vas a preparar tú esta Semana Santa? Yo voy a preparar probablemente algo de pescado, algo de panes. A mí me gusta hacer pan es mucho más fácil de lo que... ¿Ah, sí? No parece tan fácil. Es muy fácil. Es todo un tema técnico. Por último, solo es agua, levadura y harina, no tiene muchos ingredientes. Suena fácil, pero luego que tenga la consistencia adecuada, hay que hacerlo. Y comer poco y estar en familia, que es la idea, hacer las estaciones el día antes. Yo provengo de una familia, sobre todo mi familia política, que es muy observante y muy católica, y es divertido hacerlo y observar y estar tranquilos. No hacemos ninguna fiesta particular. Pero el final del sábado sí es una fiesta, ¿no? El domingo. El domingo es un día de celebración, incluso durante la Cuaresma. Por eso es que nunca hay ayuno y abstinencia el domingo. Cuando se establece la Cuaresma, los 40 días, que también es una tradición muy antigua. ¿Por qué 40? Porque son los 40 días que Cristo estuvo en el desierto, los 40 días del diluvio, los 40 años del pueblo de Israel escapándose de Egipto, las 40 décadas del pueblo del pueblo judío como esclavos en Egipto. O sea, el 40 se repite. Y en la Cuaresma tenían un problema de los domingos. Los domingos son día de fiesta para los católicos. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces, por eso es que comienza un miércoles. Porque para quitar los domingos, que son 6, tuvieron que agregar 4 días y por eso arranca el miércoles. O sea, durante la Cuaresma, los domingos de la Cuaresma... Son días de celebración, se va a misa y se celebra. Qué interesante. Bueno, claro, te agradezco. Es una conversación muy interesante. Gracias a ti. Y ya sabemos, o sea que podemos tomarnos una copita de vino con mesura. Todo con mesura. Todo lo que les gusta hacer, pueden hacer con mesura. Muchas gracias. Gracias a ti. Claudio Meneses es tradicionalista y gran conocedor, como han visto, de nuestra gastronomía y las tradiciones en general en torno al tema de la Semana Santa. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenas tardes.